Muy buenos días para los que no hayan saludado. Y bueno, todavía se puede decir feliz año, feliz 2026, porque en realidad estamos en la segunda semana y estaba pensando qué linda oportunidad para tener una hoja en blanco y empezar a llenar con proyectos, quizás concretar los que en el 2025 no se pudieron concretar y poder hacer cosas nuevas. Tenemos la oportunidad. Tenemos un año para comenzar, a pesar de todo lo que digan, que toda la problemática y demás, no importa. Nosotros tenemos al Señor y podemos hacer muchas cosas en el nombre de Él. Les quería decir que quizás también sea el momento, el año en que recibas al Señor Jesús en tu corazón, si no lo tenés. ¿Sabés otra? También podés bautizarte si no estás bautizado. Tenemos el bautisterio 0 kilómetros. Así que está a punto de hacer sus primeros kilómetros, así que si se quiere anotar el que no está bautizado, lo puede hacer mediante un pequeño curso que se hace, que es una capacitación. Y ¿sabes qué? También qué podés hacer, anotarte en algún ministerio que te gusta y que podés servir al Señor y aportar también y ayudar a los que están en los ministerios, a veces necesitando gente en este año. Bien. Así como el Señor nos da la oportunidad de comenzar un nuevo año y saber que hay lindos proyectos, pueden haber desafíos, pueden haber situaciones problemáticas, situaciones difíciles, batallas que sortear, y lo importante es saber que el Todopoderoso fue, es y va a ser siempre el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Dios, que va a estar atento a ayudarnos en todas las cosas. Él está dispuesto a ir adelante nuestro en todas las batallas que nosotros tengamos. Es por eso que los invito a subirse a la máquina del tiempo. Oh, ¿qué tal, A subirse a la máquina del tiempo. ¿Se acuerdan que había un programa de la máquina del tiempo? Y que nos vayamos a la época, nos vamos a ir en la máquina del tiempo, a la época en que el pueblo de Dios estaba saliendo de Egipto. Y no era que salían porque querían salir, estaban siendo libertados, nada más y nada menos que por el Señor, tomados de la mano de Moisés, que el Señor puso para que los guiara en esa salida. Y por supuesto que esa salida no fue fácil, no fue algo simple. Hubo problemas, hubo batallas, hubo situaciones difíciles. Y esto se encuentra en Proverbios 14. Lo vamos a leer. Dice así, Proverbios 14:1. Los israelitas cruzan el Mar Rojo. Versículo 1. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, di a los israelitas que regresen y acampen frente a Pija-Jirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón, que pongan sus campamentos enfrente de este lugar, junto al mar. Así el faraón pensará, los israelitas no saben a dónde ir, andan perdidos en el desierto, pero yo voy a hacer que el faraón se ponga terco y los persiga. Entonces mostraré mi poder en él y en todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Los israelitas lo hicieron así. Mientras tanto, el rey de Egipto recibió aviso de que los israelitas se habían escapado. Entonces el rey y sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a ellos y se dijeron, pero ¿cómo pudimos permitir que los israelitas se fueran y dejaran de trabajar para nosotros? Enseguida el faraón ordenó que prepararan su carro de combate y se llevó a su ejército. Tomó 600 de los mejores carros, además de todos los carros de Egipto que llevaban cada uno un oficial. Versículo 8. El Señor hizo que el faraón se pusiera terco y persiguiera a los israelitas, aun cuando ellos habían salido ya con gran poder. Los egipcios, con todo su ejército, con sus carros y caballería, salieron a perseguir a los israelitas y los alcanzaron a la orilla del mar, junto a Pija-Jirot y frente a Baal-Zephón, donde estaban acampados. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que el faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda al Señor.
Y a Moisés le dijeron, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es precisamente lo que te decíamos en Egipto. Déjanos trabajar para los egipcios. Más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Pero Moisés le contestó, no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante. Y tú levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte el mar en dos, para que los israelitas lo crucen en seco. Yo voy a hacer que los egipcios se pongan tercos y los persigan. Entonces mostraré mi poder en el faraón y en todo su ejército y en sus carros y caballería. Cuando haya mostrado mi poder en el faraón y en sus carros y caballería, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Fíjense lo que dice el 19. En ese momento el ángel de Dios y la columna de nube que marchaban al frente de los israelitas cambiaron de lugar y se pusieron detrás de ellos. Así la columna de nube quedó entre el ejército egipcio y los israelitas. Para los egipcios era una nube oscura, pero a los israelitas los alumbraba. Por eso los egipcios no pudieron alcanzar a los israelitas en toda la noche. Moisés extendió su brazo sobre el mar y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche y partió el mar en dos. Así el Señor convirtió el mar en tierra seca y por tierra seca lo cruzaron los israelitas entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. Toda la caballería y los carros del faraón entraron detrás de ellos y los persiguieron hasta la mitad del mar. Pero a la madrugada el Señor miró de tal manera al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube que provocó un gran desorden entre ellos. Descompuso además las ruedas de sus carros, de modo que apenas podían avanzar. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de los israelitas, pues el Señor pelea a favor de ellos y contra nosotros. Pero el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar, para que el agua regrese y caiga sobre los egipcios y sobre sus carros y caballería. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al amanecer el agua volvió a su cauce normal. Cuando los egipcios trataron de huir, se toparon con el mar y así el Señor los hundió en él. Al volver el agua a su cauce normal, cubrió los carros y la caballería y todo el ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni un solo soldado del faraón quedó vivo. Sin embargo, los israelitas cruzaron el mar por tierra seca, entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. En aquel día el Señor salvó a los israelitas del poder de los egipcios y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado contra Egipto, mostraron reverencia ante el Señor y tuvieron confianza en Él y en su siervo Moisés. Qué maravilla este relato, ¿no? Es un relato precioso. Te hago una pregunta. ¿Qué haces cuando te encontrás acorralado por la vida? ¿A dónde mirás cuando delante tuyo tenés un mar vasto y profundo, el cual no podés cruzar? Y detrás tuyo se acercan tus temores, tus errores y tus perseguidores. Te pones a pensar y decís, ¿qué pasó? Señor, me abandonaste, Señor, me dejaste. O te pones firme y crees en su palabra y te aferras a Él. Por eso, qué importante es poder tener al Señor en nuestras vidas. Porque hay situaciones que no las podemos manejar nosotros. Son muy difíciles, nos superan, no las podemos manejar. Y por eso Éxodo 14 no es solo el relato de un mar que se abrió, sino también el testimonio eterno de un Dios todopoderoso que nunca nos abandona y que siempre llega a tiempo. Nunca llega tarde, llega a tiempo. Y es la historia también de un pueblo que fue forzado a llegar al borde del abismo, pero no para ser destruidos, sino para ser testigos de la fidelidad del Señor, que el Señor no los abandonó.
Dios podría haberlos llevado por otro camino a los hebreos. Tranquilamente los podría haber llevado por otro camino. Pero, ¿por qué los guió hacia un lugar sin escape? No había posibilidades de salir. Ahora, ¿por qué Dios también permite que nosotros lleguemos a esos momentos de crisis? A esos momentos difíciles, donde decimos, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo le comentaba el otro día a mis hermanos en la fe, estábamos reunidos y les comentaba que yo cuando se me rompió la columna, me enojé. Señor, mira, estoy tirado acá en la cama, tengo 32 años, no puedo caminar, estoy redolorido, tengo mis hijos que criar, tengo que terminar de trabajar. ¿Cómo voy a hacer? Me estás dejando. No te fallo un domingo. Ya le empecé a echar en cara también todo lo que hace, qué cara dura. Así que me había enojado y la Valeria me dice, cállate, Claudio, ¿cómo va? No, pero quiero que me diga. No entiendo nada. Y es cierto, te sentís rodeado, mal, vencido, ¿y ahora cómo voy a hacer? Sin embargo, el Señor te invita a que confíes en Él. Te invita a que a pesar de las pruebas, pongas tu corazón en Él. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios pelee tus batallas? Que lo haga por vos, que te guíe, que te sostenga y te dé la victoria, porque el Señor no pierde, gana. Y aunque a veces no sea la respuesta que nosotros queremos, Él tiene la respuesta exacta. Y vemos que no fue un error de navegación el guiar al pueblo hacia ese lugar, no fue una mala decisión ni tampoco un desvío por accidente. Fue Dios quien le dijo al pueblo que se detuvieran en una zona muy vulnerable, entre Migdol y Pijajirot, en un lugar llamado Baal Zephón. Baal era un dios falso, un dios pagano, un dios del comercio marítimo, un dios de las tormentas, un dios cananeo. Y Zephón, eso es Baal. Y Zephón significa Señor del Norte. Y ellos habían sido ubicados justo en ese lugar. Así que, pobre gente, al estar ahí, pensando, estamos muy frágiles acá, en cualquier momento nos vienen a perseguir y está el mar ahí, ¿cómo hacemos? Y, sin embargo, los israelitas encima, pobre, al ver que se venía el pueblo, el ejército de Egipto, en aquel tiempo Egipto era una potencia, no era un imperio, pero era una potencia mundial. Tenía los mejores carros de guerra, tenía las mejores armas, los mejores soldados entrenados. Así que imagínense, contra la gente que iba con sus chiquitos, con la familia, con las valijas, todo el bartolaje llevando, imagínense qué difícil ver que se viene este ejército tan poderoso y el faraón dijo, bueno, acá son míos, listo, vamos a buscarlos porque o los traemos de vuelta o los ejecutamos, porque estaban en sus manos, él los veía en sus manos ya. Estaban los israelitas sin salida visible. Allí donde cualquier estratega humano jamás hubiese pensado tomar ese camino, ahí el Señor trazó su plan. Ahora, ¿por qué Dios los llevó a un lugar sin escape? Porque la intención del Señor no era solamente liberarlos, sino glorificarse ante la caída definitiva del enemigo egipcio. El plan divino tenía un objetivo mayor, hacerle saber al pueblo de Egipto y también al pueblo de Israel que Jehová es el Señor. El faraón había soltado al pueblo, pero en su corazón nunca había reconocido al Señor. Y su ejército jamás había sido vencido. Y, sin embargo, había una escena más, una escena no escrita por hombres, sino por la misma mano del Señor. Porque el mismo corazón del faraón se endurecería por el orgullo. El orgullo nos lleva al fracaso directamente. Para el Señor el hombre orgulloso es como el humo a los ojos, dice en Proverbios. Así que fíjense qué triste, tras el orgullo el fracaso, tras la altanería la caída, dice Proverbios. Así que el orgullo no es un buen camino. Y entonces, por medio del orgullo del faraón, el Señor mostraría su gloria.
el faraón se convertiría en un instrumento para mostrar la soberanía y el poder del Señor. Involuntariamente, él estaría mostrando con ese orgullo que tenía el faraón de que él es Dios y que el faraón no iba a hacer lo que él quería. Vendría juicio, y con ese juicio se sabría muy bien que hay un solo Dios todopoderoso sobre toda tierra, mar y nación, que no hay otro como Él. Ahora, ¿por qué dejar que el pueblo llegue a ese punto? ¿Por qué provocar al enemigo nuevamente? Y bueno, porque Dios no actúa por conveniencia, sino que actúa por un propósito eterno. Dios actúa por un propósito eterno. Él no busca soluciones temporales, sino transformaciones profundas. No actúa por actuar. Y a veces eso implica permitir que el enemigo avance para luego ser derrotado públicamente de una vez y para siempre. Y en este momento Israel no comprende nada, no entiende. Está viendo que se le aproxima ese ejército, que se le viene encima, el ejército más poderoso de todos los tiempos, y están obedeciendo ellos. Pero están obedeciendo a algo que el Señor tenía preparado desde antes de la creación del mundo. Él estaba dirigiendo todo, porque cada paso ha sido dirigido, cada parada ha sido dirigida, cada obstáculo ha sido permitida con precisión divina. Y el pueblo está siendo conducido hacia la libertad, pero no solo hacia la libertad de ser libres, sino hacia la fe, para saber que este Dios te deja caminar en confianza, que podés confiar en Él. Por más que venga el enemigo detrás tuyo, pisándote los talones, el Señor no llega tarde porque no va a dejar que se concrete lo que Él quiere. Por eso el 14:14 dice, el Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Fíjense, ¿cómo hago para quedarme tranquilo? Mirá lo que me está pasando. No me puedo quedar tranquilo, tengo mi corazón alterado, estoy mal. Ayúdame, Señor. Y esas palabras salieron de los labios de Moisés, que se quedaran tranquilos, o sea, de parte del Señor. El Señor se lo había dicho. Y se lo dijo justo antes de separar el Mar Rojo en dos paredes de agua. Moisés llevaba días conduciendo al pueblo, no era fácil. Iban hacia la tierra prometida. Pero el faraón, cuando aceptó que los israelitas se fueran, después se arrepintió. Claro, se dio cuenta y dice, no, pará, esta es mano de obra regalada que tengo. Si esta gente no me... No, vamos a buscarlos, vengan para acá que hay más pirámides para construir. Entonces se los trajo, se los quería traer de nuevo. Y sí, los israelitas sintieron mucho miedo. Sintieron miedo, lo dice en Éxodo 14:10. Pero escucharon las palabras de Moisés. El Señor mismo peleará por ustedes. Y eso te lo dice a vos también hoy. El Señor mismo peleará por ustedes. Lo que ocurrió a continuación es una de las historias bíblicas más conocidas del mundo. Hay películas de esto, del cruce del Mar Rojo. Cuando el Señor abre dos paredes de agua gigante con el viento que sopló durante toda la noche y cruzaron por tierra seca. ¡Qué maravilla! Haber visto eso es muy poderoso. Es precioso. Imagínense. Ahora ustedes acuérdense, porque yo no anoto, pero cuántas cosas hizo el Señor y abrió el mar en nuestras vidas y pasamos por tierra seca tomados de su mano. Y increíble porque cuando cruza el pueblo después se cierran las aguas y cubre al ejército y no quedó ni un sobreviviente. Ni un sobreviviente. Por supuesto que Moisés no dividió las aguas por su propia decisión, ni por su propia fuerza. El Señor es el Todopoderoso y Él hacía lo que el Señor le pedía. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué batalla estás librando hoy? ¿Qué batalla estás librando hoy? ¿Qué batalla te tocará este año? Y la batalla puede traer a la mente situaciones estresantes, peligrosas, de ansiedad. Puede ser
tus finanzas, tu familia, tu trabajo, la escuela, cuántas cosas que a veces tenemos batalla. Por eso busqué en el diccionario y hay varios significados sobre la palabra batalla. La batalla de acá cerró ya hace mucho, pero la primera son las guerras literales entre naciones, ¿no es cierto? La lucha espiritual interna que es contra el pecado y las tentaciones. Y las luchas espirituales externas, que es contra las fuerzas malignas, donde la victoria la obtenemos por medio de la obediencia, la fe, la oración y tomarnos con toda la armadura que el Señor nos ha procurado en su palabra. Sin embargo, Dios promete que si vos confías en el Señor y en su sangre preciosa y poderosa, Él te va a dar paz para con Él. Y esa paz no tiene precio. Es algo precioso porque por más que pases por dificultades vas a sentir esa paz poderosa del Señor. Lo que sucede es que a veces no logramos conectar las promesas del Señor con las situaciones que estoy viviendo. Pierdo el punto de referencia y decir, ¿por qué me está pasando esto? Si acá está la promesa, Señor, mira, ¿por qué? Sin embargo, Él tiene un propósito. Tranquilo, Él tiene un propósito. Yo estoy seguro que a todos, si los llamara uno por uno, terminamos mañana a la mañana con todos los testimonios que tenemos de todo lo que el Señor ha hecho por ustedes. ¿O no? ¿Cuánto ha hecho el Señor por nosotros? El Señor está de nuestro lado. Nosotros tenemos que obedecerle. Cuando Jesucristo forma parte de tu vida, no enfrentás las pruebas solo. Él está con vos. El Todopoderoso va delante tuyo abriendo caminos imposibles de abrir por nuestros propios medios. Como dice la canción que cantamos, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Por caminos de la soledad me guiará. Y voy a encontrar agua en el desierto. Fíjense qué precioso. Que la tierra va a pasar, pero su palabra es eterna. Y Él puede hacer algo nuevo hoy en tu vida. ¿Tenés ganas de que el Señor haga algo nuevo en tu vida? Es lo mejor. Ahora, ¿qué significa que Dios lucha por nosotros? Y bueno, que no importa las dificultades que nosotros atravesemos, lo impredecible que puedan ser, lo inestables, el Señor va a estar con nosotros y va a enfrentar la batalla tomado de nuestra mano. Que no tenemos que tener miedo. Esperemos en Él, tranquilos, como dice el texto en el 14:14 de Éxodo. Y en su carta a los Filipenses, Pablo escribió: así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:19, fíjense qué hermoso. En el Salmo 27 dice: estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Entonces pensemos en la historia de los israelitas, ¿no? Atrapados entre el mar y el ejército. Qué difícil. ¿Por qué permitió el Señor que esto sucediera? Si Él mismo los había libertado, si Él mismo trazó un plan desde el principio del mundo y lo puso a Moisés y los sacó, los guió. ¿Por qué está permitiendo Dios que sean perseguidos? Porque Dios quería que experimentaran el faraón y también Israel en su propia carne que Él es el Señor, que Él es el libertador, como dice Éxodo 6:6, y también el Salvador, como dice Éxodo 14:13. Era imposible que los israelitas salieran de esta situación por sus propios medios. No había manera, pero tomado de la mano del Señor, eso se convirtió en algo concreto. Ahora, ¿por qué enfrentamos batallas? ¿Por qué nos tocan enfrentar las batallas? Y bueno, porque las batallas nos recuerdan el poder de Dios. También nos llevan a doblar las rodillitas que a veces nos cuesta, inclinar nuestro corazón ante el Señor y decir: acá estoy, Señor, estoy vencido, no puedo, solo no puedo, te necesito. ¿Cómo voy a hacer? No me di cuenta, perdóname, quería hacer todo yo. En mi orgullo quería hacerlo yo, perdóname. Y me arrodillo ante Él. Y cuando vos te arrodillás
ante Él en tu cuarto, después el Señor te recompensa. No te digo nada si te levantas de madrugada y le oras al Señor. También es muy poderoso eso. Otra canción, las salvaciones del Señor. Mi alma espera en el Señor, Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas que en Cristo ciertas son. Las salvaciones del Señor. ¿Tu alma espera en el Señor? ¿Él es tu roca, tu canción? ¿Te aferras a las promesas del Señor o te aferras en lo que vos pensás? Las salvaciones de Él, la batalla es del Señor. Por eso dice la Biblia que los que quieren vivir una vida piadosa serán perseguidos. 2 Timoteo 3:12. Pero también dice que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Romanos 5, 3 y 4. Entonces, en este año tenemos la posibilidad de poder confiar en el Señor, de poder entregarle a Él todo ese paquete de preocupaciones, esa mochila que tenemos en la espalda, se la dejamos a Él, para que Él se haga cargo. Y no les voy a leer porque sería muy largo. Esto es Éxodo 14. Y el hecho de ver la preciosa victoria que les dio el Señor. Ahora imagínense ver al Señor en ese momento, el ángel de Dios y la columna de nube que marchaban al frente, y los israelitas cambiaron de lugar y se pusieron detrás de ellos. Así la columna de nube quedó entre el ejército egipcio y los israelitas. Para los egipcios era una nube oscura, pero los israelitas los alumbraba. Lo mismo hace el Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él es el que nos defiende, Él es el que nos rodea con su poder y nos defiende. Igual que el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no fue solo caminando por el desierto, el Señor los guió constantemente. Como les decía, no voy a leer porque es muy largo, pero en Éxodo 15 está el canto de Moisés. El canto de Moisés. Moisés cantó esto en honor al Señor. Cantaré en honor al Señor, que tuvo un triunfo maravilloso al hundir en el mar caballos y jinetes. Mi canto es al Señor, quien es mi fuerza y salvación. Él es mi Dios y he de alabarlo. No voy a seguir porque es todo el capítulo. Se los dejo de deber para que lo vean en la casa. Cantaba de alegría Moisés por la maravillosa victoria y el milagro que hizo en su vida. ¿Saben qué? Tenemos que anotar las cosas que Dios hace en nuestras vidas, porque después nos olvidamos. Después te olvidas, ¿viste? Si decís, mira lo que... Después lo repasas, mira lo que hizo el Señor acá. Mira lo que hizo el Señor con Timoteo, que ustedes oraron por Timoteo. ¿Se acuerdan de Timoteo? Allá está, en la iglesia. Con una cardiopatía de las más severas. Tenía un montón de dificultades. Y lo intervinieron 2 veces y está ahí, ya viene acá a la iglesia. Gracias al Señor, a sus oraciones, son milagros poderosos que el Señor hace en nuestras vidas. Y les dejo un regalo. Dice así: la justicia te hará fuerte. Perdón. Yo instruiré a todos tus hijos, dice el Señor. Yo instruiré a todos tus hijos. Todos ellos tendrán gran bienestar. La justicia te hará fuerte. Quedarás libre de opresión y de miedo. Y el terror no volverá a inquietarte. Si alguien te ataca, no será por causa mía, pero tú vencerás al que te ataque. ¿Me están escuchando? Cambio. Mira, yo he creado al herrero que aviva el fuego en las brasas y hace armas para diversos usos. Yo también he creado al hombre destructor para que cause ruina, pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Nadie ha hecho el arma que nos pueda destruir. Dejarás callado a todo aquel que te acuse. Esto es lo que yo doy a los que me sirven, la victoria. El Señor es quien lo afirma. Que el Señor les bendiga mucho.